Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Primeramente quiero felicitar a todas las madrecitas que hoy es el día. El mundo entero está de fiesta para todas las madrecitas que si pudiéramos hablar por cada una de ellas, cada día estoy convencido que la mamá tiene un impacto fuerte en los hijos. No tengo tiempo para contar testimonio, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que recuerdo de mi infancia con mi madrecita. Recuerdo algunas cosas que si yo les contara, ustedes van a quedar sorprendidos y seguramente hay muchas historias que contar. Esta tarde queremos reflexionar, queremos meditar. Quiero que abra su Biblia allá en 2 de Timoteo 4:1. 4:1. Es un texto que allá por 1978, 77, 78 aproximadamente, como a las 5 de la mañana, estaba yo preparando mi desayuno para ir a trabajar y en la radio el predicador citó este texto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. El Señor añada todo género de bendiciones para todos, y ustedes que están mirándonos, siguiéndonos. Job, el libro de Job 5:7, él describió la condición humana con estas palabras. Y él dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, el hombre nace para la aflicción. Job 5:7. Como las chispas que se levantan para volar por el aire, así es el hombre que nace para la aflicción. Esta palabra, como el que leímos de Pablo a Timoteo, es verdad. Es verdad. Pablo le escribe
a este joven ministro, Timoteo, un joven pastor con poca experiencia, que trataba de proteger, de cuidar la iglesia que estaba sufriendo una serie de situaciones, estaba sufriendo persecución, había falsa doctrina, y como resultado de todo esto, se estaba desanimando y su pasión seguramente iba de bajada, se desvanecía. Las cosas en este tiempo no son diferentes. He estado recibiendo algunas llamadas de compañeros en el ministerio que me dicen que las redes sociales lo están desgastando y lo están desesperando demasiado, y que se encuentran estresados, se encuentran en una situación difícil porque no tienen solamente un grupo, tienen 5, 10. Yo hice cuenta de lo mío y tengo 20 grupos en mi celular, más aparte todas las demás personas. De manera que, como no estábamos preparados, no estábamos listos, esa es la realidad. Los ministros o los líderes podemos caer en una desesperación. Unos de un lado, otros de otro lado. Pero esto no es nuevo. Timoteo en su momento tuvo problemas, tuvo dificultades, desesperaciones, aflicciones, y es cuando el apóstol Pablo le escribe. Problemas, como dije hace un momento, abrumadores. Pueden ser que nos debilitemos, pueden ser que nos desesperemos y perdamos poco a poco esa pasión, perdamos poco a poco ese celo por las cosas de Dios. Sirva esta introducción para decirle a usted que no debe caer en la desesperación, porque esto empieza a sentirse más en este momento. Debemos de tener toda la cordura, debemos de tener toda la sabiduría, debemos de tener toda la ayuda del Espíritu Santo, de tal manera que podamos proseguir. En este momento estamos entrando en una etapa donde empezará a faltarnos poco a poco algunas cosas. Fuerzas físicas, emocionales, espirituales, mentales, psicológicas, económicas. Y algunos pueden caer en la desesperación. Algunos van a empezar a desesperarse. Algunos pueden empezar a perder la paz y a sentir diferentes presiones. Usted que me está mirando, usted que ya habló conmigo, debo decirle que siempre habrá una salida, siempre habrá un camino, siempre habrá una senda, siempre habrá un lugar por donde irnos. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Por dónde me tengo que ir? Bueno, la solución para nosotros hoy en este momento sigue siendo la misma. La recomendación sigue siendo la misma que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, hay una expresión fuerte, hay una palabra que nos desafía, hay una palabra que nos abre el entendimiento, que nos abre la comprensión.
Dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mire qué hermosa palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Para aquellos que conocemos la palabra, entendemos que Dios, que el Padre Celestial, está detrás, está delante, está a la derecha, está a la izquierda, en todo el accionar de la vida del ser humano. Y Él nos ha dado su palabra y nos da instrucciones precisas, reales, veraces, que no fallan. Y Pablo, viendo la situación que atravesaba Timoteo, usted estudia la biografía de Timoteo, usted va a encontrar un Timoteo, no el que muchas veces nos imaginamos. Timoteo era miedoso. Timoteo era tímido. Timoteo no era, por decirlo así, apto para el ministerio. Pero entonces se cumple la palabra cuando Pablo dice que Dios ha escogido de lo vil, de lo peor, de lo que no sirve para hacerlo tremendo, para hacerlo poderoso. Entonces Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. No de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor, nos ha dado espíritu de dominio propio. Solo que ese dominio propio tiene un principio. Ese dominio de amor, de poder, tiene un principio. Y su principio siempre será la palabra de Dios. El camino a la vida espiritual se encuentra en las mismas cosas que a veces nosotros sabemos, pero no queremos hacer. Muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos orar. La Biblia dice que debemos leer la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Ahora mismo seguramente pocos de los que me están viendo están leyendo la Biblia. Quizás la mayoría dice, es que no tengo tiempo, y es que no es por falta de tiempo, muchas veces es porque no quiero hacerlo. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, escuche, nuestra mente se renueva con la verdad del Señor y obtenemos consuelo, obtenemos fortaleza y valor en sus promesas y valor en su amor y en su misericordia, que la Biblia dice que son nuevas cada mañana. Esa palabra que cuando usted lee es el corazón de Dios, es la mente de Dios, es la voz de Dios. Y Jesucristo lo dijo en San Juan 6:63. Porque dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra, la palabra de Dios, esto que está aquí, fortalece, dirige, da sabiduría, da entendimiento, da crecimiento, da orientación, ayuda a cualquier persona que la lee, que la escudriña. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya lo dijo, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso que cuando usted escucha la palabra,
oye la palabra, pone atención a la palabra, hay algo que sucede en su interior, hay algo que sucede en su corazón, hay algo que sucede en su mente, hay algo que sucede en su espíritu, porque esta palabra es palabra viva. Ya lo dijo el autor, que es eficaz, es cortante, más que toda espada de doble filo. Es palabra que va más allá, mucho más allá. Pero para que vaya mucho más allá, necesitamos escudriñarla. Por medio de la oración y la sumisión al Espíritu Santo que nos capacita, podremos soportar las aflicciones, podremos soportar todo lo que venga, y obtener esperanza, y obtener gozo, y obtener paz. Así que en vez de ceder a la desesperación, usted que me está oyendo, vea, en vez de ceder a la desesperación, deje que el Señor use los problemas y las dificultades para reavivar su vida espiritual. Deje que el Señor, deje que el Espíritu Santo le guíe, le enseñe. Si en algún momento ha perdido la fe, si en algún momento se ha sentido solo, si en algún momento se ha sentido estresado, angustiado, desesperado, no sabe qué hacer. Si usted lee las Escrituras, el Espíritu Santo le va a dar dirección. El Espíritu Santo le va a dar dirección para que pueda volver en sí, para que pueda entender, para que pueda comprender cuál es la buena voluntad de Dios en su vida. Escuche, cuando la adversidad le golpee, cuando la adversidad le da un golpe fuerte, es el momento de mirar hacia arriba. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Es como, yo lo entiendo como una pregunta. ¿Alzaré mis ojos a los montes? Y él dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, ¿de dónde? ¿De dónde viene mi socorro? De arriba. Mi ayuda viene de arriba. Mi ayudador, mi fortalecedor viene de arriba. Entonces, cuando la adversidad te golpee, cuando el afán, la desesperación te golpee, cuando el estrés te golpee, tienes que voltear, tienes que mirar arriba, de donde vino esa ayuda que tanto hemos necesitado. ¿Qué dice el Salmo 123:1? A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. A ti alcé mis ojos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. El Padre Celestial siempre va a estar pendiente, siempre nos va a estar mirando. Somos sus hijos. Dígale al que está a su lado: somos sus hijos. Dígaselo otra vez: somos sus hijos. Con todo lo que somos, somos sus hijos. Y yo le pregunto: ¿a dónde va usted en busca de ayuda cuando las tormentas, cuando las aflicciones llegan a su vida? ¿A dónde? ¿A dónde se dirige? Si usted conoce la palabra, usted sabe dónde dirigirse. Pero es una pregunta para aquellos que quizás están oyéndonos y están tratando de entender, de comprender la palabra. ¿A dónde va usted en busca de ayuda cuando las tormentas, cuando las aflicciones llegan a su vida? ¿A dónde se dirige? Usted busca ayuda al Señor. Y entonces los problemas desafortunadamente tienen una manera de atraer nuestra atención, y es hacia abajo. En vez de hacia arriba, es hacia abajo, porque empieza entonces a complicarnos la situación. Si en algún momento usted se ha sentido en esa experiencia, en esa situación, se desespera uno, se desespera. Todos estos meses, 2 meses,
el equipo mío ha estado trabajando, atendiendo las necesidades y luego recibo llamadas que necesitan apoyo y yo digo, este es un momento para que los que no conocen la palabra conozcan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Nosotros lo sabemos. Por tanto, nuestra primera reacción ante las aflicciones debe ser orar y abrir la Biblia para saber, escuche, para saber lo que el Padre Celestial nos dice en su palabra. Repito, cuando se encuentre en una encrucijada, cuando se encuentre con desesperación, con estrés, con angustia, usted y yo debemos de ir a la palabra de Dios para saber qué es lo que nos dice la palabra en esos momentos angustiantes, en esos momentos de desesperación, en esos momentos que uno no sabe qué hacer. Déjeme repetir lo que dije hace un momento y grábeselo bien, por favor, porque va a venir. Va a empezar a faltarnos. Va a empezar a faltarnos. Sobre todos aquellos que dejaron de trabajar hace un mes o hace 2 meses. Y entonces, usted dirá, ¿y qué voy a hacer, pastor? Bueno, yo también me pregunto, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde me voy a ir? Y hay un versículo que creo que cité hace 8 días que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es palabra de Dios, esa es voz de Dios. Y si Él lo dijo, yo no lo dudo. Y si Él lo dijo, no tengo problemas. ¿Por qué? Porque cuando Él lo afirma, cuando Él lo dice, yo puedo confiar en Él. Y entonces, cuando vengan los problemas, las aflicciones, las desesperaciones, debemos ir a la palabra, orar y decir, Señor, a ver, ayúdame a entender por dónde me tengo que ir. Ya el Señor Jesús en San Juan 16:33 ya lo ha dicho. O sea que ustedes y yo ya estamos avisados por lo que está pasando. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, en medio de tantas situaciones, en medio de tantas necesidades, en medio, por ejemplo, hoy, muy de mañana, me enteré que el pastor Santiago perdió a su papá hoy. En menos de 20 días perdió a su mamá y a su papá. Y eso duele. Eso desespera. Eso angustia. Pero ¿dónde vamos a encontrar, en medio de esa circunstancia, dónde vamos a encontrar apoyo? ¿Dónde vamos a encontrar una palabra? ¿Dónde vamos a encontrar una salida? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces Jesús dice, estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús se presenta como la esperanza más grande. Jesús se presenta como la confianza más inmensa. Jesús se presenta como el único. Y no es Pedro, no es Pablo, no es María, no es Santiago, no es nadie el que nos pueda ayudar.
Es Jesucristo. Es Él. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué significa aflicción? Para nosotros significa solo eso, aflicción. Pero si nosotros investigamos un poco, esta palabra viene del griego, que se lee tlipsis, así, tlipsis. Y significa presión, significa estrechez, significa angustia, significa persecución, significa tribulación, significa aplastar, significa presionar, significa comprimir, significa apretar, significa presión maligna, significa maldades por medio de los cuales uno está presionado, afligido, angustiado, con calamidades, con persecución mental, emocional, espiritual, física, todo. Y cuando una persona cae en esto, de lo que acabo de decir, y no hay nadie humanamente que le ayude, es posible que la desesperación se convierta en un estrés profundo, pero bien profundo, y eso lo orille a tomar decisiones o tomar el camino o la puerta falsa. Pero Jesús ya nos dijo, ya nos avisó. Solo faltó que nos dijera en el 2020, a principios de marzo o abril, va a venir el COVID, se va a manifestar. Solo faltó eso, pero ya nos los dijo, que va a haber aflicción, que va a haber toda una serie de presión en la vida del creyente, presión en la vida del creyente. Y es aquí donde, amados hermanos y hermanas, y amigos y amigas, familias, donde tenemos que buscar al Señor, donde tenemos que rendirnos a Él. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, vivimos en un mundo sometido por la soberanía, por el poder de Dios. Vivimos en un mundo que ha sido vencido. Vivimos en un mundo que no tiene mucho que hacer contra nosotros. Y cuando el Señor Jesús dice mundo, se refiere al mundo actual, el orden actual de las cosas como al reino de Cristo. Y por lo tanto, siempre con la idea de fugacidad, transitoriedad y maldad física, maldad moral, maldad espiritual, y todas las sedes de las preocupaciones, de las tentaciones, de los malos deseos están en el mundo. Y uno necesita entender entonces que el Señor Jesús ya nos avisó, que el Señor Jesús ya nos dijo. Entonces, cuando enfocamos nuestra atención en el Señor, cuando enfocamos nuestra atención en sus promesas, es como ponerle leña al fuego para que siga ardiendo. Lo voy a repetir. Cuando enfocamos nuestra atención, como el de las cámaras, le va enfocando, le va moviéndolo hasta que se quede nítido la persona o la foto que va a tomar. Cuando enfocamos nuestra atención en el Señor y en sus promesas, vea bien, atención al Señor y sus promesas. Es como cuando usted le echa leña al fuego para que siga ardiendo, para que el fuego se mantenga. Así debemos hacer con nuestra vida espiritual. Si ve que su vida espiritual, su relación con el Señor, el asunto de leer la palabra, si usted ve que va para abajo, entonces debemos de
ponerle fuego. Y eso nos va a ayudar para enfrentar cualquier desafío en nuestra vida. Nos va a ayudar la palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar a través de la palabra. Usted que ha leído y ha escudriñado la palabra, me gusta lo que el Salmo 27 dice. El Salmo 27 es un salmo hermoso y se lo voy a leer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, debemos, con la ayuda, con el favor del Señor, debemos esforzarnos, como dijera Pablo, en la gracia. Y debido a que tenemos la tendencia de que aparezcan de nuevo la preocupación, siempre estamos temiendo que va a regresar y el temor, entonces debemos de seguir, de continuar llenando una y otra vez nuestra mente con la bendita palabra de Dios. Aunque las tormentas tienen muchos orígenes, solo hay una respuesta para ellas. Cuando todo lo que nos rodea se está empezando a desmoronar, debemos arrodillarnos, confiando en que el Señor nos dará seguridad y valentía para mantenernos firmes en obediencia a su palabra. Recuerde, esto es muy importante en este tiempo que estamos viviendo. Usted no puede desesperarse. Una vida rendida en la palabra de Dios, una vida rendida en el poder del Espíritu Santo. Las tormentas serán disipadas en nuestra vida. Nos dará fuerza y vigor. La palabra, el Señor nos dará fortaleza para continuar luchando todos los días de nuestra vida. Quizás el problema siga ahí, pero nuestra fortaleza viene del Padre. Seguramente usted ha leído los Salmos y por los años que tiene, seguramente ha encontrado mucho consuelo. Yo tengo bastante en las Escrituras, mayormente en los Salmos, palabras que han ayudado mi vida. Por ejemplo, el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Usted y yo somos un testimonio. Usted y yo somos un testimonio vivo para Dios. Y la gente tendrá que ver nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro andar diario en medio de cualquier situación. Déjeme contarle un cuento. No está en la Biblia. Hace muchos años que lo oí. Se dice que en un bosque vivía un gorrión que tenía su nido. En un de repente se incendió la selva, se incendió la montaña.
Y todos los animalitos que vivían allí, los animales grandes que vivían allí, salieron corriendo para escaparse, porque el incendio venía arrasando. Y los demás animales, mientras corrían a un lugar seguro, a ver a dónde, y vieron que el gorrioncito estaba ahí mirando, sobrevolando, y le decía: oh gorrión, sal, sal, escapa, haz algo porque este incendio va a arrasar con toda la montaña. Y si no te sales, te vas a achicharrar. Dice el cuento que él se negó y dijo: no, no me voy a escapar, no me voy a ir. Entonces le preguntaron: ¿por qué no? Y él dijo: este bosque me ha dado todo. Este bosque me ha dado todo. Me ha dado agua, me ha dado casa, me ha dado familia, me ha dado vida, me ha dado amigos, me ha dado felicidad y me ha dado comida. Y no importa si me muero, pero yo tengo que hacer algo. Y por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Dice el cuento que cerca había un río. Y este gorrión voló rápido al río que estaba cerca, se zambullía, mojaba todo su cuerpo, luego iba volando y sobrevolaba el bosque y se sacudía. Unas que otras gotas caían. Se volvía a ir, se sumergía en el río y salía volando y volvía a sobrevolar el bosque que estaba ardiendo y se sacudía, y unas cuantas gotas iban cayendo. Dice el cuento que entre su ir y venir, Dios vio a este gorrioncito tratando de salvar su bosque, y el Padre envió una tormenta al estilo de Noé, y la lluvia apagó el incendio. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un incendio a nivel mundial. Este incendio es la pandemia y ha afectado a nuestra nación. Yo puedo ver a nuestra nación como el bosque. Puedo ver a Fuente de Vida, unas lindas familias, como un bosque. Que la pandemia lo quiere o el coronavirus lo quiere consumir. Pero si tú te mueves, Dios se mueve. Entonces es tiempo de que clamemos y hagamos algo, y que la desesperación no nos desespere. Cuando usted valora sus principios, el Padre es más poderoso para darle fuerza en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier quemazón. Vivimos hoy una crisis que nunca había habido. Nunca lo habíamos vivido, pero el Padre lo sabía, y Él sabe el final. El Padre sabe el final de la película. Entonces, necesitamos no desesperarnos. No se desespere. Busque a su pastor
busque a sus líderes, formen grupos de oración, de clamor, y así como el Padre hizo que viera ese gorrioncito, es un cuento, pero enfoca, nos enseña una realidad. Nuestra familia, nuestro México se está quemando, se está consumiendo. ¿Cuándo va a terminar eso? El Padre lo sabe. Así que, desesperados de las aflicciones, no se desespere, porque el Padre tiene el control de su vida, de su familia. Solo clamemos. Ahí donde está sentada, le voy a pedir que doble su rodilla allá en casa. Y vamos a orar para que el Padre siga haciendo su voluntad, y vamos a pedir que Él nos enseñe a entender su voluntad. Padre amado, con todo mi corazón hemos predicado, enseñado esta palabra. Detrás de cámara hay familias que ya están sintiendo alguna preocupación, alguna desesperación, pero hoy le hemos compartido lo que dice tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos des sabiduría. Te rogamos que nos des inteligencia espiritual, como dice tu palabra. Te rogamos que nos des discernimiento, que el Espíritu Santo nos ayude, nos dirija lo que tenemos que hacer. Sin lugar a dudas, más adelante vendrán otras experiencias, vendrán otras calamidades, vendrán otras cosas. Ayúdanos a entender y comprender lo que tú quieres con nosotros. Te presento a mis hermanos y mis hermanas que están atravesando alguna necesidad. Te pido por favor que suplas aquella necesidad usando nuestras vidas, nuestros recursos. Padre amado, te ruego por esa familia que está allí cada noche o cada mañana rogando, suplicando de tu intervención. Oramos por aquellos que tienen alguna enfermedad o alguna dolencia y pedimos que tu santísimo nombre sea glorificado. Ayúdanos, dirígenos, guíanos. Y ministramos a aquellos hermanos y hermanas que están allí de rodillas. Puedo tener en mi mente algunas familias que están clamando por salud física. Están clamando por dirección, están clamando de que sus necesidades físicas, económicas sean suplidos. Amado Padre, en esta oración van también por aquellas familias, por aquellos hermanos que siguen, Señor, orando por su iglesia, orando por sus pastores y viendo la necesidad de todos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, y puedan descansar en paz hoy, en tranquilidad hoy, por tu santísima palabra, por tu poderoso nombre. Muchísimas gracias. Gracias por este equipo técnico que está trabajando aquí, por dar su talento y por dar su tiempo. Oro por mis amigos que invité a ver este programa. Llega a sus casas y sus familias.
en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Que Dios los bendiga. Nos vemos en las próximas ediciones y estamos a sus órdenes. Dios sea con ustedes.